qué especial que sea como... Hemos vuelto rápidamente para seguir acompañándote acá en el matinal regional que salimos en vivo y en directo todos los días por la señal abierta del 22.1. Son las 9:17. Ya estamos en compañía, en presencia de Cindy Chirino, ella es fundadora, directora del Centro Namasté, a quien le doy la bienvenida, ¿cierto? Y agradezco nuevamente que se encuentre con nosotros. ¿Cómo estás, Cindy? ¿Cómo has estado tanto tiempo? Sí, muy bien. Bueno, agradecida. Ya me siento como parte de la casa ya de... Qué bueno, es la idea. El canal, sí. Sí, muy bien. Y bueno, agradecida, como te decía, por la invitación. Si queremos también contarle a la gente que comentes un poco, ¿cierto?, de este centro Namasté. ¿Qué terapias, por ejemplo, se realizan ahí? Que nos puedes hablar como en general de lo que se hace, ¿cierto? Y las cosas que a lo mejor la gente puede optar con el hecho de llamar, de averiguar, de ir directamente también, ¿cierto? Que a lo mejor no tienen en conocimiento, ¿cierto?, toda la amplia gama de cosas, ¿cierto? Y de terapias sobre todo que se pueden encontrar en este centro tan importante. Bueno, nosotros tenemos más de 12 terapias. Tenemos un equipo de trabajo. Contamos con terapeutas, con una kinesióloga, con una nutricionista y 2 psicólogas. ¿Ya? Tenemos un equipo bien completo porque... Claro, es bastante integral. Sí, nuestro centro, como es integral, ¿no es cierto?, vemos todo lo que es la salud mental, la salud emocional y la salud física. ¿Ya? Y dependiendo obviamente de cada paciente, con una alineación de chakra, que es como lo principal, y ahí después derivamos a qué terapeuta, ¿no es cierto?, puede Eso es bastante asistir. Positivo porque a veces, claro, uno se enfoca en un cierto punto, pero todo va ligado también. Exactamente. Es un complemento de otra cosa. Entonces eso es bastante positivo de encontrar, por ejemplo, esta visión más integral y que se hace primeramente esta evaluación para hacer la derivación correspondiente, por ejemplo, para lo que requiere la persona en puntual. Sí, por eso tenemos este equipo de trabajo y esta variedad, ¿no es cierto?, de terapias. Yo en lo personal lo que más hago son hipnosis, ¿ya? Bueno, hipnosis, regresiones, alineación de chakra, sanación pránica, constelaciones familiares, bueno, Reiki. Bueno, esas son como las más, digamos, importantes. Y ya en la parte más física, masajes, ¿no es cierto? Bueno, está la kinesióloga también, que ella practica, digamos, el tema de las terapias. Y tenemos a Vilmita, que hace ella biomagnetismo. Bueno, hoy en día ya se sabe mucho esto como de las emociones, donde cada emoción involucra un lugar de nuestro cuerpo y es ahí la dolencia, ¿ya? Obviamente si hay un accidente o algo, claro, hay un dolor ahí, pero por lo general ese dolor es por una emoción. Entonces, por eso trabajamos la parte física y la parte emocional, que eso es como lo más importante. Y a través de esta alineación de chakra, como te comentaba, yo puedo canalizar, ¿no es cierto?, la energía del paciente y ahí lo derivo. Entonces igual es como muy práctico aparte. Y lo otro, que también en el centro tenemos una máquina que se llama Bioplas. Y eso también lo trabajamos en la parte ya como más biológica del cuerpo, donde también podemos detectar donde hay una frecuencia, ¿no es cierto?, que no corresponda al 100% de cada organismo. Qué increíble, ¿eh? Sí, me pasó hace muy poquito, para contar, ¿no es cierto?, con un paciente que tenía problemas al pulmón, o sea, no recuerdo así con exactitud, pero era como fibrosis pulmonar o algo así, súper complejo ya, así como que él quedó muy emocionalmente muy dañado, porque el doctor como que le dijo, no, sabe que como váyase a su casa nomás y ya no hay nada que hacer. Claro. Chequeamos el pulmón y no era problema del pulmón, era problema del tejido del pulmón. Entonces, y hemos estado trabajando y ahora él anda en bicicleta, cambió su vida, bajó de peso porque obviamente la ansiedad, te fijas, como ese miedo a morir también. Lo llevaba como a refugiarse en la comida, por ejemplo, en comer. Claro, entonces hemos cambiado su rutina, te fijas, alimentaria, su rutina alimentaria.
hace mucho más ejercicio, anda en bicicleta y ya no se cansa. Antes caminaba o andaba trayectos muy cortitos porque a él siempre le gustó la bicicleta. Entonces cuando el doctor le dijo eso, no, ¿sabe qué? Deje de hacer ejercicio físico, y como que ahí obviamente Claro, hay se le una depresión. vino el mundo de hacia vieja, abajo. claro. Y ahora no, pues, anda súper bien. Ya estamos trabajando hace como un mes con él. Y ha bajado como 7, 8 kilos, ¿te fijas? Obviamente eso también le ayuda a respirar mucho mejor, porque todo va como de la mano. Claro. Por eso es importante, Complemento. claro, complementar, ¿no es cierto?, a cada uno de los pacientes, porque todos van por diferentes cosas. Entonces, ya sea por alguna enfermedad, ¿no es cierto?, por algo emocional ya más mental. Las personas, por ejemplo, que se acercan, ¿van sabiendo específicamente a lo mejor lo que necesitan o pidiendo precisamente algún tipo de terapia, o van a lo mejor como buscar alguna forma a lo mejor de solucionar, de ver otras alternativas, de no haber encontrado soluciones anteriormente, por ejemplo, y se entregan simplemente? Sí, bueno, me pasa mucho que los pacientes ya después de haber ido al psicólogo, al psiquiatra, como haber visto todas las alternativas ya más médicas, digámoslo así, o de la medicina tradicional, llegan a nosotros. Entonces yo siempre he dicho, tienen que comenzar con las terapias primero, pero si bien tengo pacientes que van al psicólogo o al psiquiatra también, por supuesto, y hacemos nosotros el complemento. Pues yo digo, eso igual es como importante, o sea, obviamente sin desmerecer a la medicina tradicional, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber ese complemento, porque hay cosas que el psicólogo o el psiquiatra no lo va a trabajar a nivel emocional, por ejemplo, sacar alguna energía, ¿te fijas? O alguna emoción que esté estancada en su corazón, por ejemplo, alguna culpa. Pero energéticamente nosotros sí podemos hacer esa limpieza, ya sea con Reiki, ¿no es cierto?, sanación pránica o biomagnetismo, que esas son las tres, digamos, terapias energéticas más potentes que realizamos en el cuerpo físico del paciente. Muchas veces también las personas no saben puntual la afección que tienen cuando ya es algo, por ejemplo, más emocional. Pueden ser cosas, me imagino, desde la infancia, de la niñez, y que a lo mejor están bloqueadas, cosas que ni siquiera a lo mejor la persona sabe, conoce, no sé, olvidó, o no tiene noción de que cierta, no sé, contexto, cierta experiencia, cierta cosa gatilló eso que lo acompaña hasta el día de hoy. Sí, ahí trabajamos con hipnosis. Bueno, la hipnosis es una terapia de 7 sesiones, siendo la primera, ¿no es cierto?, de diagnóstico, y de acuerdo a ese diagnóstico vamos trabajando, ¿no es cierto?, ya sea como la niñez, el vientre materno, porque hay muchas emociones, sobre todo la ansiedad, que bueno, hoy en día, digamos, estadísticamente la mayoría de mis pacientes van por ansiedad, crisis de pánico y crisis de angustia, ¿no es cierto? Sí, lo mismo nos comentaba la psicóloga, que claro, las consultas mayormente en porcentaje son por temas de ansiedad. Sí. Entonces ahí es donde trabajamos, digamos, el vientre materno. ¿Ya? Muchas veces en este diagnóstico podemos canalizar o chequear, digamos, que viene desde ahí, del vientre materno. Entonces trabajamos desde ese lugar. Desde ese lugar. Entonces yo llevo al paciente al vientre materno, o sea, digamos, al vientre de su madre, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se vive eso? ¿Son sensaciones, emociones? ¿Cómo es, por ejemplo, el llevarlo a ese lugar? Sí, hay una experiencia, por ejemplo, que tuve con un chiquitito de 8 años, que fue igual hace unos años atrás a la consulta. Y este pequeño era muy ansioso. Obviamente tenía sobrepeso, era muy ansioso en comidas y muy ansioso de que se enojaba, se descontrolaba, ¿no es cierto? Y la mamá obviamente lo llevó. Hicimos el diagnóstico y en la siguiente sesión que hicimos, claro, yo lo llevé al vientre materno y él me describió cómo se sentía, ¿no es cierto?, dentro de la guatita de la mamá. Y también con él trabajé su nacimiento, de cómo fue al nacer. Entonces él va explicando todo, ¿no es cierto? O sea, lo que va visualizando, porque yo voy guiando, pero el paciente me va contando lo que va visualizando. Entonces, ¿cómo se sentía? ¿Son más bien como imágenes o también sensaciones? Sensaciones, imágenes y como tipo video, digo yo, porque cuando uno está en una hipnosis, es como uno está como dentro de una película, digo yo, donde yo voy viendo, por ejemplo, y te voy indicando, sí, mira, ahí hay un foco, hay sillones, hay...
Y eso me lo va contando el paciente. Yo voy guiando, pero el paciente me va contando la historia. Y lo mismo que de las vidas pasadas. Por ejemplo, el paciente, no sé, se van a 1810 y ellos me van como contando la historia. Y por ejemplo con este pequeño, claro, y cuando después lo hablamos con la mamá y ella me comentó que él había nacido como a los 6 meses y medio. Entonces él estuvo en una incubadora, te fijas, tuvo como algunos problemas, ¿no es cierto? Y dentro de eso, ahí es donde se crea esa ansiedad. Y el hambre, porque él tenía como hambre como inconsciente. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En su inconsciente, él como que todavía aún era bebé, ¿te fijas? Que la mamá no estuvo presente, ¿no es cierto? Como el tema del apego. El apego, entonces, claro, y ese apego lo tenía, ese apego, esa ansiedad, ¿no es cierto? Y esa hambre, que no se saciaba con nada, porque la mamá me decía lo mismo, así como que no, es que come y no para, así ni me decía de comer. Y tenía que ver con esa ansiedad, pues, de que él cuando nació, y nació con hambre, porque ella después me contaba, me decía que claro, porque efectivamente le daban leche, por ejemplo, las matronas, digamos, de ahí en el hospital, y no paraba de llorar. Entonces no paraba de llorar y todo eso fue como creado desde el vientre materno, porque aparte también me contó la mamá que ella se enteró a los 5 meses que estaba embarazada. A los 5 y nació a los 6 y medio. Entonces fue así como muy, o sea, no hubo ni baby shower, me decía. Claro. Fue como que fue tan drástico, entonces ella no se cuidó en el embarazo, no sabía, ¿no es cierto?, que estaba embarazada. Y nació, claro, con problemas más encima. Entonces todo eso gatilló que este chiquitito actuara de esa manera. Entonces fue así desde que nació, pues nació ansioso. ¿Te fijas? Entonces muchas veces nos pasa con muchos pacientes igual, pues, o que la mamá, por ejemplo, sufrió mucho en el embarazo. Entonces ahí es donde los pequeños también son alérgicos, porque es la pena, aquí digamos en el chakra corazón, es la pena, la angustia, se resfrían porque están los pulmones, ¿no es cierto?, también en esta misma zona. Y todo eso deriva, te fijas, a una emoción o a una enfermedad. O sea, primero viene la emoción, la dolencia y la enfermedad. Pero son como fases de manifestación. Fases. Claro, porque justamente como dices tú, cómo el cuerpo manifiesta con un dolor. Por eso hay que tratar, ¿no es cierto?, ese dolor, pero de la forma emocional. Entonces buscamos la raíz, no me gusta decir problema, sino que la raíz de la situación para eliminarlo, como erradicar eso, porque si yo erradico o como lo hice con este pequeño, ¿no es cierto?, que después nada, o sea, es más complejo, me imagino yo, trabajarlo con un niño, por ejemplo, que con un adulto, ¿no? Es distinta la forma de abordar, o es completamente al revés. No, yo diría que como es más fácil. ¿En serio? Para mí es más fácil porque los niños son como más, como no tienen como esta mente tantas cosas, digo yo, quizás como los adultos. Ellos no, pues son súper estructurados, entonces yo les voy dando indicaciones, bueno, tienes que hacer esto otro, qué sé yo, y son súper así. Entonces, y me pasa mucho que los papás como que dicen, ya, te vamos a acusar con la Cindy, así por ejemplo. Y como que, ya, porque ellos, bueno, y con los adultos también me pasa, porque ellos, como yo les hago hipnosis, entonces a mi voz obedecen. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú tienes los ojos cerrados, y yo te doy una instrucción a través de una hipnosis, tú después despiertas y haces lo que yo te indico. ¿Te fijas? Es como el Tony. Sigue esa Town. conexión, Ajá. claro. O sea, pero digamos obviamente en un bienestar. Claro. ¿Te fijas? Es como eres un niño seguro, eres un niño feliz, eres un niño sano. ¿Fijas? Y en los adultos obviamente igual trabajamos como mantras, le llamo yo. Para poder, ¿no es cierto?, ir cambiando este chip mental, de que, ay, es que yo tengo miedo o es que estoy ansioso, y ahí después como que recuerdan mi voz de cierta manera en su subconsciente donde dicen, no, yo soy un niño sano, yo soy un niño seguro, yo soy un niño feliz, ¿te fijas? Y ahí van cambiando, porque las terapias de hipnosis, como te comentaba, son 7 sesiones, entonces trabajamos como 2 meses y medio, por lo general, con los pacientes. Y después ya se dan el alta, ¿no es cierto? Muchos continúan, porque tengo pacientes que se han hecho más de 25 hipnosis, por ejemplo, o regresiones en este caso.
porque todo viendo lo que, distintas cosas sí, a lo mejor que van apareciendo. porque todo lo que nos va sucediendo, ¿no es cierto? Ya sea en relaciones de pareja, familiares, ¿no es cierto? Estas conexiones también tienen que ver con vidas pasadas, entonces, o los bloqueos, los dolores también. Entonces ahí vamos como evaluando qué es lo que hay. A veces, obviamente, hay varias cosas, varias situaciones. Por ejemplo, tengo pacientes que fueron violentados en su niñez, ¿te fijas? Y no solamente una, sino que varias veces. Y que a lo mejor no lo tenían como presente, o sea, no había un recuerdo de ello a lo mejor. Exactamente, entonces muchos dicen, no, es que eso fue hace tiempo, o no, mi mamá me pegaba y qué sé yo, pero eso fue hace tanto tiempo, no, yo ya perdoné a la viejita, te fijas, es como, pero el niño interno, no. No, claro. Entonces, y es ahí el problema. Es ahí, porque en la adultez, cuando tú sientes ansiedad o sientes miedo o estas crisis, ¿no es cierto? No es el adulto, porque el adulto ya está resuelto, ¿te fijas? Es el niño interno o la niña interna que está pidiendo auxilio, así como que, ¿te fijas? Te puede suceder una situación, pero quizás esa situación te gatilla tu pasado. Y si tu pasado quizás no fue muy amable contigo, con mayor razón. Con mayor razón, ¿te fijas? Y ahí vienen estas crisis de angustia, crisis de pánico. Y donde muchas veces no sabemos, claro, la raíz del por qué nos sentimos así, o por qué pasan ciertas cosas, o algo reiterativo a lo mejor en el tiempo y no encontramos el motivo. Y algo que tú que comentaste recién es que uno no lo recuerda. Entonces, como no lo recordamos, está en nuestro subconsciente. Entonces hay que ir a ese recuerdo. Bueno, viene automáticamente, obviamente, pero porque yo lo voy guiando. ¿Te fijas? Entonces vamos al momento, no sé, por ejemplo, 3 años, o el vientre materno inclusive. El vientre materno a mí me pasó cuando estudié el diplomado de hipnosis. Una sensación bien, porque obviamente estuve en el vientre materno, que de hecho lo hablé con mi mamá, la llamé después cuando de clase y dije, mamá, y pasó esto otro. Inclusive yo sentí un golpe en el estómago. Así como era como una sensación súper extraña, porque era como, yo estaba en el vientre y uno siente, o sea, las sensaciones y todo, como que estaba así como acurrucada, ¿no es cierto? Y como burbujitas así, porque se escucha como todo alrededor, por eso es súper importante ahí para las mujeres, ¿no es cierto?, embarazadas, ser súper consciente de las cosas que uno dice, las que siente sobre todo, porque el bebé siente todo. Entonces, si tú estás discutiendo con alguien o estás haciendo cualquier cosa, uno escucha como bebé. Entonces yo escuchaba a mi mamá cuando hablaba con mi papá, ¿te fijas? Así, como conversaciones. Y escuchaba todo. O sea, fueron como un par de minutos. Entonces escuchaba todo, yo sentía una sensación, qué sé yo, y después como que en otro momento que sentí como un golpe, y eso después me lo confirmó mi abuela, porque mi mamá me dijo, no me acuerdo de haber, imagínate, me dijo, no me acuerdo de haberme golpeado, y después mi abuela me dijo, sí, ni si yo entrevistándola, claro, para hacer como, pero fue por un tema de las constelaciones familiares. Uh-huh. Y me dijo, sí, pues me dijo, hija, si usted... cuando usted nació fue porque la mamá se cayó, dijo, porque se enredó hubo un temblor, no sé si fuerte, mi mamá tenía miedo a los temblores, llegó, se paró y tenía como estos chal tejidos, estos antiguos, ¿no es cierto?, de crochet, y ella se enredó ahí, entonces claro, se cayó. Y por ende, claro, imagínate todo lo que ella sintió. Mi papá lejos, porque aparte que en ese tiempo obviamente no había celular, nada de eso. Entonces, claro, ella se fue sola, pues pescó el bolsito, porque ella lo tenía listo, digamos, y ahí después nací yo. Y ahí se entendió, entonces claro, y ahí se entiende porque yo nací ansiosa igual, pues, porque yo de chica siempre me comí las uñas. Entonces, porque uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué me siento nerviosa? ¿Te fijas? Como... Y ahí después obviamente uno va trabajando. Ahí va uno comprendiendo. Va comprendiendo. Muchas cosas de su vida también, ¿cierto? Claro. Que hacen relación desde el vientre materno. De hecho, el vientre materno es el más potente. Sobre todo porque si estamos 9 meses ahí. Y 9 meses que uno como bebé
es nuevito, se podría decir, ¿no es cierto?, a la vida, pero es lo que te conecta con mamá, o lo que mamá te transmite, en este caso. Qué Entonces increíble. es súper, claro, es súper Sí. importante. Entonces, si mamá fue engañada, por ejemplo, que es muy, como hay una tasa muy alta también de eso, de cuando la mujer está embarazada, ¿no es cierto? Bueno, si fue descubierto, ¿no es cierto?, el papá, imagínate cómo se siente esa mujer. Ese dolor, ¿no es cierto?, esa presión, uy, todo, po. Entonces, los llantos. Pero eso pasa también como dolor de igual Al forma bebé. al bebé. Sí, y ahí es donde, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, ¿qué pasa? Que ese bebé, ya sea niña o niño, le cuesta mucho tener una pareja estable, emocionalmente. ¿Por qué? Porque siempre está el temor a que te engañen. Y eso yo tengo ya más de 1.400 pacientes. Entonces, como que uno ya Más va... suma, no menor. Sí, exactamente. Entonces uno ya va entendiendo el por qué. ¿Te fijas? Y eso, esa estadística obviamente me sirve para decir, yo ya, vamos a trabajar esto, otro, ¿te fijas? Así. Pero ¿por qué no puedes tener esa relación estable? Y ahí vamos averiguando, pues, y ahí nos pasa. Y de hecho, me ha pasado con muchos pacientes que después les preguntan a las mamás, pues, así. Claro. Y le dicen, oye, Ahí vienen los mamá, es que cuestionamientos. lo que pasa es que ahí ellos sienten eso, ¿te fijas? Entonces, por eso después uno tiene que preguntar a mamá. O a veces uno sabe, no, es que mi papá fue así, qué sé yo. Y ahí se entiende, pues, el por qué. No es un miedo de ella, es un miedo de mamá. Heredado. Claro, mamá que le heredó el no confiar en los hombres. Porque siempre la abuela o la mamá, no, los hombres son todos unos desgraciados. Claro. O todos los hombres son malos, todos los hombres son mujeriegos. Entonces como que... Queda como en el subconsciente. en el subconsciente. Entonces, por ende, cuando uno después ya crece, ¿no es cierto? Es como que no. Como ya te sientes enamorada y no, ya está ahí nomás. ¿Te fijas? Es como que no das ese paso porque es como que tu inconsciente sabe que te van a engañar. Claro, como una alerta. que Exactamente, o cualquier cosa, no. Y ahí uno sufre, te fijas, como mujer o como las mujeres, ¿no es cierto?, en general, por ese como desamor, se podría decir. Y es un desamor o un engaño que no es tuyo, porque es algo que está en tu mente. No es tu padre, po, es otro hombre, ¿te fijas? Pero como el papá es el que refleja el hombre, o la mamá la mujer, ¿te fijas? Pero está ese miedo, po. Si la mamá, que también me ha pasado, en caso de que la mamá, por ejemplo, se fue de la casa y se fue con otro hombre. O sea, ese hombre, para buscar una mujer, es muy difícil. Puede ser, obviamente, po. Y obviamente si trabajamos y hacemos terapia, se cumple, ¿no es cierto?, el objetivo que es de conectarte con tu vida, no con la vida de... Como librarse de eso. liberarse, claro. Y para eso también ahí trabajamos en las constelaciones. Porque también ¿Qué son las constelaciones, por ejemplo? ¿A qué se le llama el término constelación? las constelaciones, bueno, es una herramienta o una terapia, ¿no es cierto?, donde uno ve como el clan o la ¿Como la ascendencia? Claro, el sistema familiar. Ya. La abuela, los abuelos, ¿no es cierto?, el tío, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Nosotros llevamos 6 generaciones, por lo menos de las ancestras mujeres, ¿no es cierto?, mamá, abuela, en nuestro ser. O sea, si la abuela sintió miedo, nosotros vamos a tener este miedo. Y así sucesivamente. Y así, exactamente. hasta aproximadamente 6. Sí, a 6, pero en las constelaciones se usan hasta 12. ¿Te fijas? Para hacer, digamos, un trabajo también ahí. Hay varias frases gatillos que nosotros utilizamos en el centro para poder sanar esas heridas, ¿ya? Porque así, por ejemplo, como hablábamos el tema del engaño, si uno empieza a preguntar o a investigar, ¿no es cierto?, de nuestras antepasadas, puede ser que la abuela también fue engañada, ¿te fijas? Y la mamá, y así, por eso a veces, o antiguamente, la mamá decía, no, hija, no importa que la engañen, pero usted, su familia, tiene que estar con el hombre nomás. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ellas normalizaron todo eso. Y ahora no, ahora hemos avanzado, ¿no es cierto?
hemos evolucionado como Sí. mujer también, y los hombres, porque también no hay hombres y mujeres, o sea, ahora ya estamos más equilibrados, creo yo, en ese sentido. Pero, y llevamos ese patrón, entonces, o del hombre alcohólico, lo mismo, ¿te fijas? Es como mi papá alcohólico, mi pareja alcohólica, mi hija con él, ¿te fijas? Así. Vamos repitiendo. Vamos repitiendo esos patrones, por eso hay que cortar, y para cortar esa energía utilizamos constelación familiar, porque cuando uno nace le es leal a un miembro de la familia, Siempre. siempre, No hay excepción. no hay excepción, siempre le somos leal a un miembro de la familia, entonces como no sabemos a quién, o en excepto que uno ya sepa si con exactitud. Eso Yo es lo me que tendemos parezco a como la replicar tía, claro, yo de me esa parezco persona. a la tía no sé cuantito, que no sé, nunca tuvo hijos, por ejemplo. Y si te fijas después en la historia de la familia siempre hay alguien, po. Sí. Un soltero, un cura antiguamente, ¿no es cierto? De todo, un alcohólico, un drogadicto, siempre hay ellos, digamos. Pero siempre pasa. Siempre pasa, siempre, siempre. Por eso en el tema de las constelaciones es a nivel sistemático, ¿no es cierto? Que puede ser un tío, no necesariamente tu mamá, tu abuela, sino que puede ser un tío de parte de papá también. ¿Te ¿Eso cómo fijas? se logra identificar, por ejemplo? No, eso ahí en la constelación, porque yo, por ejemplo, hago constelaciones individuales, porque también existen las constelaciones grupales. Igual forma se puede hacer. Sí, también Ya. se puede hacer, y son buenísimas igual, porque cuando uno participa en estas constelaciones grupales, ahí tú vas entendiendo muchas cosas, que no eres el único que te sucede algo, sino que es como, como a todos. Generalizado. Generalizado, exactamente, y cada historia en cada constelación siempre va como a resonar algo de nosotros, pues algo del pasado, te fijas, o del presente también. Estamos conectados sí o sí con alguien. Sí, con nuestra alguien. familia. Y- ¿Y es como con todos los aspectos de esa persona o con ciertas cosas como en puntual? Ciertas cosas puntuales. Ya. Y también el no avanzar en la vida, que eso es lo más importante, porque hay mucha gente que está bloqueada o de repente, no sé, se sienten súper bien y de la noche a la mañana se empiezan a sentir un poco más tristes, más cansados, bloqueados financieramente, ¿no es cierto?, en pareja o en lo que sea, y ahí después uno dice, ¿por qué a mí o por qué me está pasando? Y cuando tú no tienes esa explicación, ahí es donde uno trabaja la constelación, porque ahí buscamos por la raíz de dónde viene eso, de dónde viene esa emoción o ese estancamiento, porque por lo general, por ejemplo, me ha pasado con pacientes que están estancados económicamente. Entonces también ahí hay que cortar esos patrones, porque puede ser que algún abuelo, por ejemplo, haya sido estafado, por decir. Entonces hay un recelo hacia el dinero, como que el dinero es malo, ¿te fijas? Y también desde nuestra niñez nos crean nuestros padres eso de hay que esforzarse para tener dinero, ¿te fijas? Es como un sacrificio, prácticamente. Por eso hoy las personas, yo creo que como de 30 y algo, 33, 34, no sé, hacia menor edad, como que nadie quiere trabajar, pues. O sea, así como anteriormente, pues. O sea, habían, por ejemplo, no sé, pues mi abuelo siempre tuvo el mismo trabajo, ¿te fijas? O en la misma empresa, hay gente que... Y de súper chicos también. Exactamente, entonces como ellos preferían la estabilidad, más que, porque hoy en día sí, pues, o sea, la juventud, digo yo, está así como más, ya trabajo un año en un lado, después trabajo otro 2 años más, ¿te fijas? Y así, como que no tienen esa figura como estable. ¿Te fijas? Entonces son muy inestables. Y es por lo mismo, porque quizás uno también le transmite como eso, no, es que hay que trabajar, hay que estudiar, y te fijas, hoy en día están los influencers y muchos ni siquiera han estudiado. Entonces, como que la vida, siento yo que para ellos es mucho más fácil. ¿Te fijas? Como, bueno, yo tengo 46, voy a cumplir ahora en mayo. Pero claro, pues yo vengo como más de la vieja escuela.
¿te fijas? Y yo me voy dando cuenta cómo hemos evolucionado, ¿no es cierto? Por los pacientes, porque yo atiendo bebés y atiendo abuelitos de todas las edades, entonces ahí me claro, y puedes ver, claro, me voy dando cuenta problemáticas a lo mejor que tú solías ver anteriormente a lo que estás viendo ahora en la actualidad, cómo ha evolucionado todo también, acorde a como el estilo de vida que tenemos ahora. Sí, y los pequeños, ¿no es cierto?, los adolescentes, me pasa mucho con el tema como de la ansiedad también, ¿no es cierto?, pero va más ligado al ser sensible. Eso. Como que muchos niños tienen ese problema como de hiperactividad, sí, de ansiedad. Y están muy sensibles, como demasiado sensibles. Entonces, ya sea en el colegio, por este tema de los bullying, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero también en la vida, o sea, como que ahora uno a los adolescentes como que no les puede decir muchas cosas, ¿te fijas? Porque es como que, ¿te fijas? Y me ha pasado con muchos pacientes que me dicen, no, es que yo le digo que estudie y casi llora porque yo lo estoy casi maltratando, ¿te fijas? Entonces, y se sienten mal y tienen que ir al psicólogo, ¿te fijas? O a terapia, pero porque están ultra mega sensibles. Entonces como que, bueno, y antiguamente a nosotros igual habían ahí como unos palmazos, qué sé yo, o más, y ahora no, uno no puede hacer nada y ni siquiera como levantarle la voz porque lloran, ¿te fijas? Es como que, y es porque son hipersensibles también. El tema, por ejemplo, de la hiperactividad que hoy se ve mucho en los niños, uno a lo mejor se cuestiona, claro, ¿por qué siendo una personita de tan pequeña edad, cierto, corta edad, tiene esos problemas? Porque es así, eso también puede tener relación, ¿cierto?, a todo lo que sucedió en el vientre, viene de ahí, sí, viene heredado quizás por lo que nosotros le traspasamos también de cómo vivimos el embarazo. Sí, y lo otro que también el cambio que hemos hecho, digamos, evolucionando, es que hoy en día a veces mamá y papá no están en casa. Y eso también hace que los niños llamen más la atención. Entonces, eso igual es como, que es lo que yo he visto por lo menos en terapia, los chicos. Los resultados que has visto. Los niños que son como más hiperactivos o que son más violentos también, tiene que ver con llamar la atención de mamá o de papá, ¿no es cierto? Claro, no se siente una tranquilidad como emocional, como un bienestar, sino que una ansiedad por una inseguridad, a lo mejor. Exactamente. No es como de él propio, ¿te fijas? Sino que es como del ambiente. Entonces es como para llamar la atención. Hay muchos chiquititos que me dicen, no, es que yo digo nomás que me duele la guatita. ¿Te y yo digo, y ahí obviamente trabajamos eso, pues, como buscamos la raíz del por qué él dice que le duele la guatita, ¿te fijas? Y ahí empezamos a trabajar. Bueno, obviamente es atención, ¿te fijas? Es como... Pero esa atención, por ejemplo, que no se le da ahora en el presente, o viene en relación del vientre materno. Es que por eso no ahí, efectivamente lo que sucede no ahora, necesariamente, no. Yeah. Pero por eso hay que hacer como una pequeña investigación, digo yo, donde tenemos que buscar la raíz de la situación, ¿no es cierto? Porque puede ser en el vientre materno, puede ser algo específico también que le haya pasado, porque hoy en día también está como de moda el tema del bullying. Entonces hay niños que son mucho más sensibles, entonces si tú le dices feo, ¿no es cierto? Ese niño obviamente más introvertido, ¿te fijas? Le empiezan a suceder cosas y hay un cambio ahí, ¿te fijas? Pero hay muchos factores. Claro, eso se tiene que investigar y eso obviamente tú lo vas viendo, vas determinando, claro, qué vamos se tiene que hacer, qué terapias son más idóneas también para caso en particular, para cada persona. Te queremos agradecer enormemente, Cindy, muchas gracias por encontrarte nuevamente acá con nosotros en el matinal. Las puertas están abiertas, obviamente, encanta, para que vengas nuevamente. Hemos aprendido un montón. Es fascinante todo este tema y para muchos a lo mejor muy desconocido todavía, y podemos ver esta opción, ¿cierto? Y esta ayuda y no dejarla a lo mejor relegada como última instancia, sino como una etapa inicial y también un complemento muchas veces, muchas oportunidades. Así que te agradezco enormemente, que estés muy bien, que tengas éxito también en todo. Sí. Bueno, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? @Centro Namaste SPA. O también nos puedan escribir, ¿no es cierto?, al WhatsApp, que es el 569-853-94706. Y la ubicación también, pues si quieren dirigirse presencialmente. Sí, en Avenida El Palomar, 2695.
Perfecto, así que ahí la encuentran y pueden averiguar todas estas terapias maravillosas, ¿cierto?, que existen, y esta atención también bastante integral. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, son las 9:52 y al regreso vamos a estar viendo los datos del horóscopo de este día, miércoles, centro ya de la semana. Así que no se vaya, que vamos y volvemos. Ayúdala. Pon un sol en su ventana.